Les cuento algo mientras. Fíjense que ayer estuve platicando con un par de profesores que usan la plataforma del Google Meet y me decían que de pronto les pasaba como a mí, como que estamos platicando o la sesión y de pronto como que se va. Pero ellos ya ven como que tenía oportunidad de platicar con alguien de sistemas en la UAM y decían que pues el asunto era un poquito la saturación de la plataforma y la otra es que pudiéramos el limitar la apertura de las videocámaras, ¿no? Yo creo que me voy a sumar al asunto que habíamos propuesto de los 10 minutos y voy a tener que apagar mi cámara, pero ya veremos, ¿no? Cómo se va dando esta cuestión. Digo, al menos aquí la propuesta era que pudiéramos tener estos primeros 10 minutos y bueno, ya iremos viendo, ¿no? Creo que hemos tenido días que han sido muy, muy buenos, que no ha habido esta dificultad técnica, ¿no? Por así decirlo. Así que espero que podamos seguir teniendo oportunidad de tener este saludo, ¿no? Que yo les decía. Bien, voy a empezar a compartir entonces la presentación y vamos a partir de la figura en donde veíamos justo esta cuestión de el proceso en donde teníamos la liberación de un neurotransmisor en esta hendidura o espacio sináptico. Vamos a tener que retomar algunas cuestiones que yo les comentaba también. Seguramente ustedes ya habían visto, leído o revisado en alguna materia previa, por lo que yo haré como pues un breve resumen de los aspectos que no debemos de olvidar. ¿Se acuerdan que en esta figura eh, planteaba yo que necesitábamos de dos porciones de célula neuronal, o sea, de forma independiente, decíamos que era una como la porción axonal y la otra como dendrítica, para que hubiera esta, pues, comunicación, una comunicación química y eléctrica, pues, casi simultáneamente. De esta manera, cuando pensamos en esta premisa, también dijimos que existe la posibilidad que haya confluencia entre varias células, que mejor dicho sería o convergencia o divergencia. Y por lo tanto, la capacidad de alcance de la neurotransmisión y del impulso eléctrico puede ser mucho mayor, de manera que incluso podía alcanzar más rápidamente sitios efectores, ¿no? O sea, yo les ponía el ejemplo así de algunos muy burdos, ¿no? Como por ejemplo el controlar a voluntad mi mano, ¿no? O algunos aspectos de este tipo. Sin embargo, lo que es importante revisar hoy es tener en cuenta un poco más el asunto, el papel que tiene el neurotransmisor en este sitio. Y cuando digo papel, quiere decir que a lo mejor el neurotransmisor en este espacio sináptico puede tener algunas rutas o alternativas, así como destinos, si se puede decir también así, en donde químicamente va a tener, por un lado, la esperada acción que he estado refiriendo, o sea, que si se libera un neurotransmisor en el espacio sináptico es porque se requiere que se libere, ¿no? Yo les he hablado de este término funcional o constitutivo, ¿no? Y que entonces, pues aquí pues, lo obvio, ¿no? Que esa es la parte que quedó pendiente de comentar, era que podíamos tener en estas representación, estos circulitos, pues el neurotransmisor que alcanza un receptor con el cual agoniza. Aquí la sesión pasada yo me fui a la tabla para que viéramos como casos más concretos, ¿no? En donde, por ejemplo, un neurotransmisor de tipo catecolamina puede interactuar, agonizar o tener esta relación neurotransmisor-receptor con receptores de tipo adrenérgico y había en su versión alfa y beta, ¿se acuerdan? Y alcanzamos a comentar que para el caso de la neurona colinérgica
allí teníamos receptores que podían ser de tipo nicotínico y muscarínico. Entonces, esto es lo que nos iba a dar la oportunidad de ya ir entendiendo pues que teníamos una señalización que alcanzaba a esta neurona especializada, liberaba el neurotransmisor para que pudiera alcanzar un receptor en específico. Pero aquí la cuestión es que también tenemos oportunidad de visualizar el neurotransmisor en el torrente sanguíneo. Y entonces, esto también lo que facilita a que en algunos órganos pueda tener también su efecto, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir en esta figura, es, digámoslo, en términos de una condición de salud, en donde funcional o constitutivamente este neurotransmisor va a tener un trabajo o un efecto, mejor dicho, es porque una vez liberado por este proceso de exocitosis que comentábamos, va a liberarse y va a alcanzar su receptor. Digamos que en este escenario que ellos planteaban, ¿no? Como del papel o el posible, la ruta o el destino que puede tener el neurotransmisor es ese. Pero ustedes se recordarán que no necesariamente todo el neurotransmisor que se liberaba en esta hendidura sináptica iba a alcanzar su receptor. Aquí vemos que en esta porción se plantea como un caso de estos en donde no necesariamente el neurotransmisor llega como a la otra porción a donde se encuentra su receptor. Aquí habla de un proceso de potencialmente recaptura. Aquí lo ponen como una bomba de recaptación. Quiere decir que estos neurotransmisores pueden tener una función como muy autócrina, ¿no? Si lo podemos decir así. Es decir, que la propia célula de donde se libera esta porción axonal de la neurona, tiene la capacidad de recaptarlo, recapturarlo, los autores pueden poner estos términos, y entonces aquí puede tener diferentes, digamos, procesos químicos que podría desencadenar, o desencadenarse. Por un lado, es que existe la posibilidad de que, como en este efecto autócrino que yo les planteaba, desencadene para sí mismo otras acciones o se recapture como tal la molécula para ingresarse nuevamente a esta porción axonal terminal y cambie, por ejemplo, la polaridad de esa membrana. Y ya sabemos que esto de por sí es un hecho que siempre nos queda así como muy, muy marcado. Bueno, espero que así haya sido con ustedes. Que cuando nos dicen en la fisiología, cuando nos comentan, por ejemplo, en bioquímica también, que existen sustancias químicas que son capaces de alterar la carga de las membranas celulares, esto genera respuestas que pueden modificar la acción o actividades dentro de esa célula, ¿no? En donde se da esa alteración. Entonces aquí puede ser de que sea una estimulación retrógrada de estas que vimos como en el caso del cortisol, ¿no? De este feedback negativo o esta retroalimentación negativa, como para decir, ya no es necesario por el momento seguir liberando o exocitando neurotransmisor, ¿no? Puede ser. En otros casos es que simplemente se degrade y estas moléculas que se degradan en esta porción pueden ser reutilizadas. Entonces, ahí tenemos un segundo plano de qué podría pasar con el neurotransmisor una vez que se libera la hendidura sináptica. Entonces, pues como que esa puede ser como que una versión, una historia un poco menos espectacular, porque pues no hizo la acción sobre su receptor, del otro lado, ¿no? O sea, no alcanzó aquí lo que ponen como el botón dendrítico o la porción dendrítica de la otra neurona. Entonces, pues digamos que su efecto pleno como tal no se logró. Entonces, llamamos dos. Una tercera podría ser que, aunque no está aquí dispuesto en esta figura, ustedes podrían poner que a lo mejor está generalmente en la porción dendrítica o en este botón dendrítico que viene aquí en la figura, eh, que existan enzimas
que puedan degradar el neurotransmisor como tal. Esto es que el neurotransmisor entonces va a perder su capacidad de acción, y esto entonces pues va a hacer que el efecto pues ya no se logre, que ya no tengamos esta cuestión, ¿no? Entonces, el punto aquí sería que tenemos como que entender que dentro de esos tres potenciales situaciones por las que puede atravesar el neurotransmisor, ¿sí? El que llegue a su sitio de acción, a su receptor, ese es el esperado, el que se pueda recapturar o recaptar para tener una acción autócrina o para ser reciclado simplemente o degradado, es otra. Y la otra es que en la hendidura sináptica se degrade por acción de enzimas, ¿no? Enzimas que pueden estar siendo emanadas o liberadas por el propio botón dendrítico. Entonces ahí hablamos de una inactivación total de este neurotransmisor. Aquí los planteamientos tendrían que ser, si el escenario ideal o de salud en donde nosotros planteábamos hace unos momentos, pues es que el neurotransmisor llegue a su receptor para que se lleve a cabo el efecto para el cual está pensado esta cuestión. Entonces, pues ahí ya nos ponemos como a pensar, ¿qué pasaría entonces si hay demasiada recaptura o si hay demasiada enzima que degrada, perdón, al neurotransmisor? ¿Qué pasaría si, se acuerdan que en el caso de los trastornos que modifican la liberación de ácido gástrico, estaba este síndrome raro, que era el de Zollinger-Ellison, en donde yo les comentaba que ahí las células parietales del tejido gástrico liberaban mucho ácido clorhídrico. Aquí imagínense que una neurona especializada en catecolaminas, como la adrenalina, libera demasiada adrenalina al espacio sináptico, de tal manera que ni la recaptura ni las enzimas que degradan o potencialmente pueden degradar estas catecolaminas, pues son sobresaturadas, y ahí tendríamos una situación importante, ¿no? O lo contrario, ¿y qué tal si por alguna situación, estas porciones axonales que se ocupan de liberar serotonina, otro neurotransmisor, la liberan muy poco, ¿sí? Entonces, el asunto es que se libera muy poca serotonina, y aparte tenemos el fenómeno de recaptura, y aparte tenemos la acción potencial de enzimas que le degraden. Entonces esto deja en una muy baja cantidad o concentración del neurotransmisor en esta hendidura. Hasta aquí yo quisiera saber si vamos claros en esta cuestión, o sea, el por qué es necesario repasar esta cuestión, porque lo que va a seguir después es, bueno, pues ya ubicamos como receptores, ya ubicamos hacia dónde van las posibles acciones de los neurotransmisores, pero ¿qué pasaría si, no? O sea, no hubiera de más, hubiera de menos. Sí, este es el planteamiento. Sí, sí queda claro entonces esta cuestión que les acabo de comentar con esta figura. Sí. Creo que está fácil, ¿no? O sea, no hay mucho perder. Aquí el asunto es que a lo mejor llegaron a pensar ustedes, ok, entonces si hay como demasiada catecolamina que se libera en alguna persona, o hay poca enzima que la biotransforme o la degrade, a lo mejor esa sobreestimulación que estaría dando una enzima que sabemos que es excitatoria, podría relacionarse a lo mejor con un trastorno de ansiedad. ¿Qué les parece ese planteamiento, no? O sea, ya desde ahí entonces, a donde quiero avanzar es qué tipo de supuestos podemos plantear ahorita y decir, si se tuviera una molécula o un fármaco, mejor dicho, que bloqueara esto, que inhibiera esto, seguramente nos estaría diciendo un posible mecanismo de acción. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra sería que de manera muy fácil, el que nosotros digamos, bueno, tenemos que tener presente que
órganos y tejidos tienen una amplia distribución de receptores de neurotransmisores. Ya veíamos en la sesión pasada varios ejemplos. Y entonces estos también pueden modular, ¿no? Esta cuestión. O sea, simplemente acuérdense de la distribución alfa-adrenérgica de tipo 1, yo les decía en el tracto genitourinario, ¿no? Es muy abundante y demás. Entonces, de pronto, cuando sometemos nuestro cuerpo de pronto a una variación de la temperatura y que hace frío, nos dan más ganas de ir al baño. O sea, tenemos una estimulación adrenérgica, vamos a ver eso más adelante, y entonces esto hace que, pues no tenía ganas de ir al baño y ya quiero ir al baño, ¿sí? O el temor o los sustos, ¿no? Que también es una estimulación adrenérgica central importante que pum, va a ser tan endocrina, porque estamos hablando de catecolaminas, que va a alcanzar nuevamente la posibilidad de estimular el tracto genitourinario y lo puede relajar tal que hasta casi me hice pipí, ¿no? O sea, son cosas bien locas, pero al final les estoy planteando el cómo podemos visualizar este tipo de acciones, ¿no? Esta parte es muy interesante por esa cuestión, ¿no? O sea, cómo estamos modulándonos desde esa óptica, ¿no? Y ahorita, pues, yo les ponía en estos supuestos, quiere decir que afortunadamente estamos saludables todos aquí ahorita, y entonces este tipo de cuestiones, a manera de supuestos, es, pues, en algunas personas, cuando se tiene ya propiamente la condición de enfermedad, entonces, desafortunadamente, pues, esto se modifica y tenemos que pensar en tratamientos farmacológicos, ¿no? Entonces, por ahí va esta cuestión. Ahora, si avanzamos con este detalle de representaciones, aquí ahora practicaríamos el asunto en inglés, ¿no? Vean, tenemos aquí ya claramente dos ejemplos de neuronas especializadas en la síntesis de neurotransmisores. Tenemos a su lado derecho la neurona adrenérgica, la que he referido mucho, y por otro lado la colinérgica, que esta es bien importante para la modulación de varias capacidades, por ejemplo, de movimiento o motrices que yo les platicaba la vez pasada. Ahora, hay ciertas coincidencias en esta figura porque se dan cuenta que, por un lado, existe en esta porción terminal axonal de la neurona la indicación de que existe la capacidad de la síntesis del neurotransmisor, ¿sí? Entonces, en este caso, existe toda una maquinaria enzimática que permite empaquetar, porque esta era la otra cuestión, producir y empaquetarse los neurotransmisores. Aquí no vemos estos saquitos, pero bueno, aquí lo que vemos más bien es que dependiendo de esta especialización que tengan estas neuronas, tendremos la liberación de acetilcolina o de la noradrenalina, ¿de acuerdo? Sin embargo, tomando en cuenta estos escenarios, estas opciones o destinos que podría tener en otras emisoras, y yo lo verbalicé en la diapositiva anterior, o sea, la ruta que nos indica esta flecha como hacia la izquierda es que el neurotransmisor alcance su receptor en la porción del botón dendrítico, ¿no? O lo que yo les decía también, que la sesión pasada, que algunos autores referían como la porción postsináptica, ¿no? O sea, dado que esto propiamente también habíamos reconocido que es una sinapsis, ¿no? En donde confluyen estas dos porciones de dos neuronas, existe también esta oportunidad de hablar de la neurona presináptica y de la postsináptica, ¿no? Entonces, por eso aquí nos ponen como este tejido postsináptico. Ahora, en el caso de la adrenérgica, de este neurotransmisor adrenérgico que se libera de ella, nuevamente también vemos, ¿no? Esta posibilidad de que el neurotransmisor alcance su receptor, ¿no? Aquí puede ser alfa o beta en sus diferentes isoformas. Aquí puede ser muscarínico o nicotínico en sus diferentes isoformas. Ya lo estaremos comentando después. Ese es así como el escenario funcional o constitutivo, ¿no? El que pasaría en algunos momentos del día de forma ordenada.
Pero si se fijan, tenemos para el caso de la neurona adrenérgica el proceso de recaptura. Y en este proceso de recaptura, yo les decía, existe la posibilidad que esa recaptura pueda ser asumida como una señal retrógrada o de este feedback negativo que señalice de regreso a esta porción axonal el que se deje de liberar el neurotransmisor. Puede ser una, pero en esta recaptura también es que existe el riesgo porque así está contenida en esta porción axonal de la neurona adrenérgica la presencia de una enzima que le biotransforma o le degrada, como dice allí, en derivados desaminados. Esto por acción de la famosa monoaminooxidasa. ¿Sí? Seguramente esta enzima ya la habían escuchado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una enzima que se ocupa de esta biotransformación del neurotransmisor de tal manera que pues la inactiva, ¿sí? En este proceso de recaptura. Como tal, el proceso de recaptura para la neurona colinérgica no está presente de manera que se puede identificar un proceso que permita la captura completa de la molécula de acetilcolina. Pero nos está diciendo aquí esta figura que de cierta manera es posible recaptar o recapturar al menos una porción de la acetilcolina, ¿sí? No en su forma completa u original o acetilada. No, aquí solo habla de que un remanente de esa acetilcolina, es decir, la colina, sí es posible recapturarla a nivel de esta porción axonal de la neurona colinérgica. Esta colina provendrá del efecto de biotransformación que tiene otra enzima que particularmente se lo ubica más en el tejido posináptico, ¿no? O en la neurona posináptica. Y aquí hablamos de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Esta seguro también la han escuchado porque, digamos, tiene cierta popularidad, sobre todo porque el ámbito de acción de la acetilcolina es muy importante y debe de modularse de manera también normal. Quiere decir que la propia acción de la acetilcolinesterasa en este proceso, eh, digamos que mantiene en cierto nivel y de forma indirecta este feedback negativo para que no se esté liberando de manera anormal o muy continua desde las neuronas especializadas en la liberación de acetilcolina, pues que no liberen mucha acetilcolina. Es una manera de remediar un posible exceso o de modular su concentración, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de que sí es posible esperar esta acción de la enzima y por lo tanto las fracciones de colina que queden libres en este espacio sináptico pueden ser recapturadas, pueden potencialmente ser reutilizadas por la acción de la acetilcoenzima A y entonces tenemos allí acetilcolina nuevamente, ¿sí? En el caso de la neurotransmisión adrenérgica, vemos que también existe una enzima que puede generar derivados de catecolamina que, digamos, ya no van a tener una acción, eh, digamos, similar o análoga a la de la adrenalina o noradrenalina en su forma pues, original, ¿no? En la que se liberó. Entonces, quiere decir que tenemos aquí el papel o la acción de otra enzima que particularmente es especializada en degradar a las catecolaminas, que es esta que vemos allí como COMT. ¿Se acuerdan? A lo mejor la han ubicado por estas siglas. Creo que son populares estas en inglés, ¿no? La catecol ortometil transferasa, ¿sí? Entonces, esta enzima va a tener la catecol ortometil transferasa, esta capacidad de modificar la acción de la noradrenalina y igual que en el rollo anterior que les decía, ¿no? Para algunos autores esto puede representar un posible mecanismo de autorregulación, ¿no? De que pues al menos no tengamos excesos de adrenalina que a lo mejor estén sobreestimulando particularmente
estos receptores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta cuestión que resulta importante considerar, ¿no? En este sentido. Y que además, por la situación que hablábamos de la amplia distribución que tienen estos neurotransmisores y sus respectivos receptores, ¿no? O sea, hay oportunidad de ubicarles en diferentes sitios y de esta manera poder relacionar una posible acción del neurotransmisor sobre ellos. Nuevamente, ¿no? En estos planteamientos que yo les decía, ¿no? O estos supuestos, podríamos decir, si el asunto es que hay muy poquito neurotransmisor, ¿sí? En este caso, si pensamos en muy bajas concentraciones de adrenalina o de serotonina y que estas pueden tener un efecto de degradación por parte de una enzima como la COMT, pues podría ser útil pensar en que para una condición clínica como la depresión, ¿sí? En donde queremos favorecer que esté claramente disponible en estos procesos de sinapsis el neurotransmisor excitatorio, estimulante, pues queremos que a lo mejor se protejan esas bajas concentraciones que potencialmente puede haber, protegerlas de la recaptura o protegerlas de la propia enzima degradatoria, ¿no? Degradadora. Entonces, esto ya nos pone a pensar, posiblemente haya fármacos que modifiquen particularmente la acción sobre estas enzimas, la ACE, la MAO, la COMT, o también en los procesos de recaptura, ¿no? Como vemos aquí. Esto para algunas condiciones en donde claramente lo que queremos es favorecer una adecuada concentración de neurotransmisor, ¿sí? ¿Cómo ven ahora este escenario? O sea, creo que sigue siendo bastante entendible, porque ahora ya como que podemos empezar a comprender hacia dónde podrían ir algunos efectos, mecanismos de acción, ¿no? De algunos medicamentos que pueden tener un impacto sobre condiciones de tipo neurológico. ¿Tienen alguna pregunta o comentario de esto que acabamos de ahorita observar? No, creo que no, profe. Bien, oigan, ¿y ya lo habían visto en algún lado esto? ¿Así? No del todo. No, por mi parte. No. Bueno, entonces aquí lo importante yo les decía es como que ahorita solamente estamos hablando, ténganlo presente, del caso de la neurona colinérgica y la adrenérgica. Comentaremos en su momento el caso de las hormonas que son más, neuronas, perdón, que son más especializadas en dopamina, en serotonina. Y vamos a ver que varios de estos procesos se van a hacer visibles en representaciones de este tipo, pero seguramente vamos a tener ahí oportunidad de visualizar esto, ¿no? Uno de los más sencillos y obvios, ya también aquí solo para cerrar esta parte, pues es el que representa de manera de un potencial mecanismo de acción el propio antagonismo o bloqueo sobre los receptores colinérgicos o adrenérgicos per se, ¿sí? O sea, pensar en que una enzima o un proceso de recaptura tenga que ser llevado a un escenario clínico es porque seguramente la complejidad en lo que toca a signos y síntomas es igualmente más extensa, ¿no? Entonces, sí se tiene que requerir que a lo mejor haya fármacos de efecto como combo, ¿no? O sea que no solamente se ocupen de bloquear el receptor colinérgico o adrenérgico, sino que incluso
puedan también modificar la recaptura y de paso la enzima. Si imaginan este super efecto en combo, vamos a ver si esto es viable, ¿no? Porque hay situaciones que no necesariamente en todos los casos es así, ¿no? Ya habíamos dicho que en el caso de los procesos de neurotransmisión es posible observar algunos tipos de receptores para la acción adrenérgica y algunos receptores para la acción colinérgica, ¿no? Que veíamos también en la tabla de la sesión anterior. Y entonces podríamos tener ahí presente algo, ¿no? Por ejemplo, visualizar y entender más fácil que desde el punto de vista simpático y parasimpático, porque ya ven que esta es una manera de apreciar también el sistema nervioso autónomo, quiere decir que podemos, como lo habíamos adelantado en la sesión anterior, poder tener órganos en donde se tenía la acción bajo la influencia de ciertos receptores, tanto a nivel parasimpático como simpático, ¿sí? Y entonces esto puede hacer el que tengamos, yo les decía, como acciones o efectos en el organismo que pueden o podrían ser como opuestos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va esta cuestión en varios casos que puede ser fácilmente apreciable. Veíamos que a nivel del músculo cardíaco, gracias a primordialmente el efecto adrenérgico sobre beta 1, el receptor beta 1 adrenérgico, podíamos observar esta respuesta en el incremento de la frecuencia cardíaca o la taquicardia, ¿no? Así famosa. Pero a nivel de la porción parasimpática, gracias al receptor muscarínico en su isoforma 2, esto podía ser revertido, ¿no? Eso es un proceso de autorregulación, ¿no? En cómo a lo mejor adrenalina y acetilcolina pueden modificar esta acción de la frecuencia cardíaca, quiero decir, a nivel del miocardio. Y también era importante porque se acuerdan que a través de los nodos, este sistema marcapasos, hablábamos de ese término de automaticidad, ¿no? ¿Se acuerdan que se regulaba de tal manera que se podía modificar de forma positiva o de incremento la fuerza de contracción y el gasto cardíaco, y el opuesto podría ser ¿no? El que ya vieron aquí con el gato con botas, ¿no? O sea, a nivel ocular, a lo mejor no lo vimos así o no lo comentamos con ese detalle, ¿no? En la tabla, pero pues ahí estaba. Aquí es más bien alfa, aquí se quedó como una letra A, pero hablamos de receptores alfa adrenérgicos 1, de este tipo que se encuentran dispuestos en el músculo radial, ¿no? Y ante ciertas condiciones, por ejemplo, de poca luz, esa sería como la reacción natural, ¿no? Algunas emociones favorecen el que haya la dilatación, y entonces este efecto le llamamos midriasis, en tanto que el opuesto, mediado por más bien receptores de tipo muscarínico, es la contracción, y esta igualmente, ¿no? Ante los estímulos de luz, puede verse de esta manera, ¿no? Así una pupila muy, muy pequeñita, y entonces tenemos aquí estos opuestos. Ahorita, como yo les comentaba, estoy comentando en los escenarios pues de normalidad o de salud, ¿no? Porque seguramente a lo mejor ustedes dirán, yo he visto ojos de gato con botas en personas que no necesariamente andan como muy saludables. Es decir, que consumieron cosas exóticas, lo dejaré allí por lo mientras, y generan dilatación, ¿sí? Hay procesos de intoxicación que podrían a lo mejor, alimenticia inclusive, que pudieran generar alguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces, ese es darle como otro enfoque, a lo mejor un poco más clínico, aquí a la interpretación de la dilatación o contracción, ¿no? Del músculo radial.
Vemos ahí el caso de pulmón, el tracto genitourinario nuevamente, y entonces, y como les decía, la modificación en la liberación de estos neurotransmisores puede ocasionar el que en un órgano pueda generarse a nivel simpático un efecto o una acción, en tanto que a nivel parasimpático el complementario. Decíamos también en el caso de pulmón, tenemos esta capacidad de relajación o broncodilatación, pero también teníamos por el efecto muscarínico el opuesto. Aquí hay una cuestión bien aquí obvia y que me parece importante destacarla y que yo les voy a recomendar que no pierdan de vista. Si bien hemos dicho que existe una amplia distribución de receptores alfa y beta adrenérgicos en sus respectivas isoformas, la 1 y la 2, yo les decía que había algunos sitios en donde era más claro observar que había más abundancia de uno respecto a otro, ¿sí? En el caso del corazón y en el caso del pulmón, aquí yo, para que vean ahí en sus notitas y lo pongan y no lo olviden, hay una oportunidad de relacionar dicha abundancia o predominancia de estos receptores beta-adrenérgicos. En el supuesto de que tenemos un solo corazón, como humanos, tenemos principalmente en ese único corazón receptores beta 1, ¿sí? De un corazón beta 1. Tenemos dos pulmones, ahí tenemos predominantemente más la presencia de receptores beta 2 adrenérgico, ¿no? Beta 2 pulmones, ¿sí? Que no se les olvide, esto es así sencillo, creo que lo pueden tener presente y lo vamos a ir retomando porque ya adelantábamos también que pues lamentablemente no podemos precisar en todas las personas efectos acotados, ¿no? O sea, que sean inocuos los fármacos y por lo tanto seguramente también pasa por su mente. Pues habrá medicamentos que antagonizan receptores beta exitosamente, de tal manera que no le pegan a los alfa, pero hay dos formas importantes de receptor beta. Entonces, si existe un bloqueo inespecífico, quiere decir que le puede pegar a los beta 1 que están principalmente en corazón y a los beta 2 que están principalmente en pulmones. Esto puede tener alguna consideración clínica, ¿no? Que podemos retomar posteriormente. Entonces, por eso es importante que puedan buscar la manera de relacionarlo, ¿no? De esta forma, ¿no? Que es la que yo les propongo. Ahora, partiendo de estas premisas que ya hemos planteado, pues podríamos pensar en aquellos agentes de tipo agonista adrenérgico, que particularmente, como su nombre sugiere, pues se trata de productos o de fármacos que van a hacer pues prácticamente la acción igualita que haría la adrenalina o la noradrenalina, ¿sí? O sea, desde ahí ya podemos pensar, bueno, pues yo he visto, yo he escuchado que se puede disponer de adrenalina para uso clínico, por ejemplo, en el área de cuidados intensivos o de urgencias, porque pues el paciente llega así como pues ya casi a un paso de la muerte, ¿no? Como se dice, y entonces se puede suministrar, ¿no? Como dice también ahí el dicho, ¿no? La frase de si quieres que viva, ponle adrenalina, ¿no? Entonces, sí, es posible que podamos tener estos agentes o tener algunos que mimeticen, porque esta también es la otra alusión aquí al texto, de fármacos simpatomiméticos, ¿no? Algunos autores los llaman simpaticomiméticos. Ahí hay una variación en las denominaciones. Y cuando pensamos en eh, eh, este término etimológico, ¿no? El de mimético quiere decir que mimetizan o hacen acciones similares, ¿no? O sea, prácticamente son estructuras químicas que pueden ser
muy parecidas a la de la catecolamina original y pueden tener esta capacidad de interactuar con receptores adrenérgicos, ¿no? De tener este efecto agonista, ¿no? Entonces, por ahí tenemos estos. O la ruta indirecta que se incrementa es la que habíamos también puesto ahí en el discurso de lo que sucede en la hendidura sináptica, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si se incrementa la liberación del neurotransmisor desde la terminal presináptica, de esta porción axonal terminal, ¿no? Esto puede ser posible si se estimula la maquinaria enzimática en estas porciones y esperar ver. O sea, aquí la cuestión siempre es bien importante para este tipo de efectos, ¿no? Quiero decir, que un fármaco alcance una célula de manera que le invite a través de una señal química a que produzca, libere, exocite algo, pues sí, es algo interesante, ¿no? Esto mismo lo veíamos para el caso del cortisol, ¿no? Puede ser que no haya liberación de cortisol y queremos que haya, ¿no? Entonces, pues se induce. El asunto aquí es este mecanismo indirecto puede ser muy exitoso en tanto la capacidad integral celular lo permita. Quiere decir que si, por ejemplo, por alguna situación, nosotros pensamos para que sea más sencillo esta cuestión, ¿no? De entender. ¿Se acuerdan de este triple eje que tenía el cortisol, que había tres hormonas que autorregulaban todo este proceso? Solo por curiosidad, ¿se acuerdan cuáles eran esas tres hormonas que hacían todo este efecto de feedback negativo para la regulación del cortisol? Incluido el cortisol, obviamente. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos hormonas? A ver, Es renina, angiotensina y aldosterona, no. Ese, ¿no? digamos, renina, angiotensina y aldosterona era un eje que de manera independiente por la ruta de los mineralocorticoides podían modular la presión arterial. O sea, sí es un eje, pero no el que se encuentra relacionado al cortisol. O sea, te acordaste bien, pero de otra vía. ¿Alguien más? A ver, alguien que le ayude a su compañero, ya va por ahí la idea. Es que tenían nombres bien raros, ¿se acuerdan? Que se yo así como, ahí me quedaba todo, pero ¿se acuerdan? A ver, podría ser pregunta como de examen, ¿no? Si alguien va a contestar o ya mejor me voy a otro ejemplo. No me acuerdo. No, no me acuerdo. A ver, entonces aquí, acuérdense de que si teníamos presente el cortisol, para que se automodulara, porque este es a donde va el asunto, por eso hice la pausa. Si el cortisol se iba a modular desde las glándulas suprarrenales, esa liberación de cortisol que se daba se podía traducir como una propia señal, es decir, la propia liberación del cortisol, de manera que se iba a regular la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? De manera que esta hormona liberadora de corticotropina ya no estuviera induciendo otros sitios, ¿se acuerdan? La glándula pituitaria, para que desde ahí se liberara la corticotropina, ¿no? La hormona corticotrópica o corticotropa, que también así decía yo que se llamaba. Son estas tres en sí. Entonces, si ubicamos ese ciclo,
esta retroalimentación negativa de que, ok, ya se liberó el cortisol, entonces ya no queremos que haya más liberación de cortisol, por lo tanto impedimos que haya más liberación de la hormona liberadora de corticotropina o corticotropa, de la hormona corticotropa, y por lo tanto, entonces ya no habría necesidad de promover del tejido medular, de la glándula suprarrenal, la liberación de más cortisol. Sí, ¿se acuerdan? Ya tienen así como más visible esto. ¿Se acuerdan que a esto se relacionaba más en el ciclo circadiano, ¿no? Decíamos que había ciertas horas en el día en donde esto iba a ser más clarito, o sea, que sucedía más como hacia la madrugada, ¿se acuerdan? Ahorita a estas horas como que no era tanto, ¿se acuerdan? Pero ahí va mi punto. Si tenemos presente que en este momento de nuestra salud, de nuestra edad, si quieren ponerlo allí, este proceso se automodula muy bien, ¿sale? O sea, el tejido que libera el cortisol por nuestra salud, por nuestra, insisto, a lo mejor por nuestra edad, nuestra plenitud fisiológica, pues lo que quiera, ¿no? A lo mejor, si lo trasladamos aquí, porque esta era la pausa, ¿no? Si queremos pensar en que en una persona se procure de manera indirecta inducir a través de una señal a que libere, en este caso, un neurotransmisor, puede ser una hormona. Entonces tenemos que pensar, pues ahorita por esa plenitud y edad fisiológica que tenemos, pues todas las células están en la mejor condición, calidad histológica posible para que ante una señal farmacológica suceda. Pero ¿qué me dicen cuando estas condiciones no son las adecuadas? Imagínense que le estamos pidiendo a la glándula suprarrenal, que puede, en un caso así bien loco, ¿no? Que puede tener cáncer, a que produzca más cortisol. ¿Qué creen que va a pasar allí en ese escenario? Pues se regula, ¿no? Todo el proceso. Y Puede esto, ok, haber inmunosupresión, por ejemplo. si pensamos incluso en una persona que se encuentra inmunosuprimida y que esto está alterando la función celular de varias líneas celulares, incluyendo a lo mejor la propia glándula suprarrenal, quiere decir que por más de que otorguemos un fármaco que haga este efecto de inducir indirectamente la liberación de noradrenalina, o en el caso, como yo les decía, del cortisol a nivel de la glándula suprarrenal, pues va a decir esa célula, pues ¿cómo quieres que le haga? No, es que estoy bien debilitado porque tengo una quimio aquí en curso y me está alterando, ¿no? O estoy en medio de una apoptosis, ¿me permites morir a gusto? No puedo liberar cortisol. Sí, ven, lo estoy planteando así para que entiendan que los grupos farmacológicos que indirectamente incrementen la liberación de algo desde una célula van a tener sus limitaciones porque a lo mejor va a depender mucho de que esa célula que queremos que incremente la liberación de algo no necesariamente se encuentre en la mejor condición de salud o de edad. ¿Sí? Ahorita estamos haciendo esa inversión porque ya después, cuando veamos con más detalle, este es indirecto, estos puede tener estos problemas, ¿no? O en estos pacientes seguramente aquí vamos a tener situaciones hasta de contraindicación porque no va a tener chiste darle algo que no va a ser tan útil o tan exitoso. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces este punto de la acción indirecta? Bueno. Y por otro lado, el otro que era obvio, ¿no? Que habíamos puesto ahí en la figura, ¿no? O sea, evitar la recaptura del neurotransmisor, en este caso la noradrenalina, podría ayudarnos a que se tenga dispuesta pues, una mejor concentración del neurotransmisor en la hendidura sináptica, ¿no? Entonces ahí tenemos esta consideración.
Aquí ya me fui aquí. Ok, entonces tenemos adrenalina, noradrenalina, ¿no? Tenemos dopamina, dobutamina. Entonces tenemos aquí análogos a la molécula original, la epinefrina, norepinefrina, la dopamina como tal, y ya se dan cuenta de los usos clínicos que yo les comentaba que podían estar relacionados más al uso eh, como en el área de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos, en las áreas COVID seguramente ahora y demás, ¿no? La dobutamina, como un análogo de la dopamina, pues también para estos usos, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda, esto que le llaman arresto cardíaco, ¿no? Que es como el preinfarto propiamente, la anafilaxis y el shock que comparten, en este caso, ciertos datos clínicos importantes, por ejemplo, la caída abrupta de la presión arterial y el compromiso respiratorio agudo, ¿no? O sea, no puede respirar, la sensación de ahogo, más aparte, la pérdida así de la presión arterial, ¿no? Esa persona puede morir, ¿sí? Sin embargo, la diferencia entre el estadio de choque o de shock y de anafilaxis, aunque si bien hay la coincidencia en estos datos clínicos, acuérdense que en la anafilaxis esta es más de una naturaleza etiológica inmunológica, ¿sí? O sea que le está pasando lo de la sensación del ahogo, lo del compromiso cardiorrespiratorio, porque le picó la abeja, ¿sí? Fue muy sensible a esta cuestión, o se expuso a un alérgeno, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos esta cuestión? O el medicamento fue, en este caso, capaz de activar esta cascada de hipersensibilidad 1 y tenemos la anafilaxis, ¿no? Entonces ahí va un poquito más esta cuestión. El choque puede ser la propia pérdida de sangre, las superhemorragias, ¿no? Entra en estado de choque, golpes, también pueden inducir a esta cuestión. O sea, como que la etiología es diferente, aunque anafilaxis y shock comparten ciertos datos clínicos de manera similar, ¿no? El isoproterenol ya lo ven como más suavecito en los usos clínicos, o sea, no es así como tan dramático en lo que toca a su uso, o sea, puede tener una actividad sobre, ahí ya lo ven inclusive con estos simbolitos, ¿no? De qué tan similar puede ser el efecto a nivel de los diferentes receptores, y ahí lo ponen como para el tratamiento de insuficiencia cardíaca y crisis asmáticas, puede funcionar por la acción y la distribución de estos receptores. Ya aquí ya lo vemos, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la columna donde dice receptores y nos ponemos a pensar en esto que yo les verbalicé anteriormente no necesariamente todos los fármacos que pueden ser simpaticomiméticos o simpatomiméticos o de esta acción adrenérgica van a tener una acción selectiva sobre un solo de los receptores, ¿no? Sea alfa o sea beta. Es difícil. Sin embargo, lo que sí tenemos que pensar es el riesgo-beneficio que puede, en este caso, llevarnos a tomar llevar a la decisión de la administración del fármaco por la situación de que es más la necesidad de preservar vida, que seguramente vamos a tener más beneficios de someter al sistema de una persona por vía intravenosa, algo así, uno de estos fármacos, porque va a nivelar la presión arterial, la respiración, y ya si tenemos efectos secundarios sobre los receptores alfa o beta del tracto genitourinario, del tracto gastrointestinal, pues ya será lo de menos, ¿no? O sea, si se hace pipí o popó, lo de menos. O sea, al final estamos recuperando el pulso, estamos recuperando la frecuencia respiratoria, todo esto, ¿no? Va por allí, ¿no? Que el paciente regrese así como muy agitado y todo este rollo, ok, se puede esto contener. Entonces, a ese punto voy, ¿no? Estos fármacos superan mucho este equilibrio y de ahí su utilidad, ¿no? En este tipo de áreas, ¿no?
Y en lo que toca a los efectos secundarios, pues algunas de estas cuestiones es lo que yo les comentaba, ¿no? Que podríamos a lo mejor ver, ¿no? Lo de la ansiedad o la excitación de la persona a quienes se les administra estos medicamentos. Una respuesta refleja, ya sea como hipertensión o hipotensión, dependiendo del caso. Temporalmente, algunas arritmias temporales. Esto es que mientras se compensa la función cardiovascular, en lo que se recupera la actividad de los nodos del sistema marcapasos, esta capacidad de automaticidad, ¿no? En lo que se vuelve autorregular, seguro el electrocardiograma va a ser así todos unos piquitos medio raros, pero esto tiende a autocorregirse, ¿no? En el caso de las arritmias es temporal. El infarto al miocardio que está puesto allí, entonces nos pone a pensar así como que, pues, qué miedo, ¿no? Que se administre este tipo de productos con este riesgo. El riesgo, digamos, del infarto es más bien cuando no se considera o no se suministra la dosis correcta del fármaco, ¿sí? O sea, porque en este caso, dosis elevadas o que exceden el límite terapéutico superior, efectivamente pueden alterar el sistema marcapasos de tal manera que lo colapsan, ¿sí? Entonces, ahí sí tenemos esta posibilidad, ¿no? Del infarto al miocardio, ¿no? Como una de los posibles efectos, aunque esto ya se dan cuenta que es más dependiente de la dosis, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que era la midriasis? Sí, va como Dilatación. gato. Ok, la dilatación, ¿no? Del músculo radial del ojo. Ok, muy bien. Entonces, pues este podría ser otro de los efectos que tenemos aquí, ¿no? Ah, cuando seguimos pensando, perdón, déjenme ver aquí. Ok, pensé que me había saltado una. Cuando seguimos pensando en esta interacción, así que directamente puede tener un fármaco respecto a su receptor, o sea, este agonismo adrenérgico, ahora tendríamos que pensar en aquellos productos que no necesariamente son análogos a la catecolamina. Los anteriores, ya ven que les había dicho que eran propiamente productos, pues prácticamente similares a los originales en lo que toca la epinefrina, norepinefrina y algunos análogos, ¿no? Pero aquí propiamente todos estos que vemos no tienen ni siquiera una estructura que sugiera que sea similar a una catecolamina. Y entonces, o sea, ni siquiera son aminas. Entonces, en varios casos, no necesariamente se les considera en el orden anterior, ¿no? En la lámina anterior. Pero aquí ya se dan cuenta que los usos, pues ya van como en otro sentido, ¿no? Hablan a nivel del receptor, de una acción sí directa, de manera que podemos identificar más una acción sobre el receptor alfa que sobre el receptor beta, y en varios de estos casos más sobre la isoforma 1 que sobre la 2, ¿sí? Como lo vemos aquí. Entonces, aquí ya pueden ustedes identificar a la fenilefrina, la nafasolina, como productos pues, que se encuentran dispuestos muy frecuentemente en OTCs o estos productos de libre venta que ayudan a controlar el enrojecimiento ocular, ¿no? Así como que tengamos estas gotitas, ¿no? Estos productos de tipo oftálmico, ¿no? Ahí lo tenemos. Y en el caso, por ejemplo, de la clonidina, lo retomaremos después en esa unidad del sistema cardiovascular, porque resulta que puede ayudar a controlar la hipertensión, porque de forma indirecta, en el control de la presión arterial, ojo, por eso estoy diciendo indirecto,
puede promover a distancia la relajación de los vasos sanguíneos y esto disminuye la presión arterial. ¿Por qué no es, porque yo lo dije indirecto y ahí dice directo, ¿no? Porque el asunto sobre alfa 2 requiere de una estimulación previa sobre corteza cerebral, ¿sí? Entonces, ahí viene ese detalle que retomaremos después cuando veamos esta unidad. Ahora, en lo que toca a los efectos secundarios, cuando vemos el caso de la retención urinaria, constipación o estreñimiento, ansiedad o irritabilidad, aquí nos tenemos que poner a pensar. ¿Productos oftálmicos estarían en posibilidad de alcanzar a desarrollar ese tipo de efectos secundarios como los que vienen aquí? ¿Ustedes qué pensarían? O sea, productos que contienen como el afrin, ¿no? Que tienen algunas de estas moléculas, y que también tiene incluso capacidad de anticongestionante a nivel nasal o para el ojo rojo, ¿no? Que sean otros productos. ¿Podrían alcanzar su uso a que se manifiesten ese tipo de efectos secundarios? ¿Qué pensarían ustedes? A ver, veo manita levantada. Este, dependería, ahora sí que depende de el tiempo y la dosis. Yo pensaría que para un caso de enrojecimiento ocular, que no estoy seguro si pasa seguido, digo que no, pues diría que no, que esos efectos serían muy raros. Pero en el caso de que, no sé, alguien se tome, bueno, no tome, sino que coloque muchas gotas o haya lo he usado varias veces, igual y sí llegaría a provocar estas reacciones adversas. Ok, concuerdo porque ya habíamos dicho que para algunos de estos productos, la dosis, además de ser muy bajita, particularmente porque solo se requiere en esa disposición de dosis muy baja para una acción local. Entonces, es muy poquito lo que se alcanzaría a absorber desde el globo ocular como para que alcance la distribución sistémica, ¿no? El punto sería que en casos excepcionales, por razones como se indicaron, ¿no? O indicó su compañero, de qué tanto abuso haya en este tipo de productos, de qué ratito estemos utilizando estos productos para los ojos, porque me da sensación refrescante y además evita que no tenga el ojo rojo. O sea, hay otros productos que no necesariamente implican el uso de una molécula que estimule receptores alfa. O sea, hay productos lubricantes para ojo que son más seguros, ¿no? Y no estos que podrían a muy largo plazo, si es que el uso es así, o sea, muy prolongado, sí podrían llevar alguno de estos efectos. Sería muy raro, pero podrían, o sea, no lo podemos descartar, vaya, ¿no? Por esta cuestión. O sea, sabemos que a nivel del tracto gastrointestinal y del genito urinario existe esta distribución de receptores alfa 1 y alfa 2. Entonces, en ese sentido, o sea, sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como una posibilidad, ¿sí? Tenemos aquí otros agentes que sobre receptores beta adrenérgicos podrían tener esta acción, ¿no? O sea, para el control de las crisis asmáticas, pero como una opción, segunda o tercera, porque sabemos que existen otras, que no modifican la presión arterial principalmente, ¿no? De ahí que este metaproterenol no sea como una opción adecuada y mucho menos en pacientes que además de ser asmáticos tienen hipertensión arterial. Entonces, pues de ahí ya se elimina esta cuestión. El albuterol puede ser más seguro, pero habría que igual considerar para el paciente asmático con el especialista si es la mejor alternativa, ¿no?
Ahora, en el caso, por ejemplo, de la terbutalina, en el labor de parto, existe la oportunidad que particularmente en el tracto genitourinario femenino pueda modificar las contracciones y entonces de ahí que se pueda tener un potencial uso. Pero sabemos que existen otra línea de productos que más bien modifican la acción de algunas prostaglandinas a este mismo nivel y parecen ser más seguros, ¿no? O sea, seguros en lo que toca a este fenómeno que le llaman, ¿no? Los ginecólogos del estrés fetal, ¿no? Así como que no, la contracción no daña o incluso no alcanza a lastimar, ¿no? Por la fuerza de la contracción al bebé y por lo tanto, pues como que esta sensación que potencialmente puede tener el producto de la fuerza de la contracción, pues lo estresa, ¿no? Tenemos aquí el caso de la ritolina, igual para modificar la labor del parto, sobre todo cuando viene muy adelantado, ¿no? O sea, hablamos de el mes número 7, por ejemplo, ¿no? Con, desde luego, vean aquí la oportunidad de alcanzar a otros sistemas, ¿no? O sea, van a decir, bueno, pero yo tengo muy presente que, por ejemplo, en tracto gastrointestinal y genitourinario están más repartidos los alfa que los beta. Bueno, sí, pero no quita que hay un poco de receptores beta que potencialmente pueden ser estimulados, ¿no? Y de ahí vemos esta cuestión. Ya no se diga el caso de la modificación de la presión arterial, pues porque aquí seguro, o sea, está clarísimo que aunque con muy poquito espectro de acción respecto a beta 2, los receptores beta 1 del corazón sí pueden ser estimulados, ¿no? Entonces ahí tenemos esta cuestión que es importante tomar en cuenta, ¿no? Aquí, de manera general, vemos así como algunos ejemplos que estaremos comentando un poquito más en próximas sesiones, por ejemplo, para el caso del tratamiento de este trastorno neurológico, ¿no? Que puede ser la depresión. Entonces, allí tenemos una acción indirecta porque, como vamos a ver, los antidepresivos tricíclicos medían el efecto adrenérgico más por los fenómenos de bloqueo de recaptura que por el bloqueo del propio receptor. Entonces ya se están dando cuenta aquí que es a donde queremos llegar, ¿no? Que en esta lámina, a diferencia de los anteriores, tenemos como una acción más indirecta que directa, porque inclusive, por ejemplo, para el caso de la efedrina o el que tenía la fenilpropanolamina, también era porque no necesariamente los efectos era por una estimulación del receptor que está ahí referido, ¿no? Sino que más bien podían modificar la liberación desde otros líneas celulares y esto ayudar, por ejemplo, al efecto hipotensor, ¿no? Que podían ocasionar algunos fármacos que se usan para el control de la presión arterial. Como lo vamos a ver después, el principal efecto secundario de los antihipertensivos es la hipotensión. Entonces, una manera de aquellas personas que son muy sensibles a estos bajones de la presión por estar tomando su tratamiento para la hipertensión es a veces otorgar fármacos como estos para compensar, ¿no? La estimulación sobre el nodo auriculoventricular y sinusal atrial y se logre restablecer este grado de automaticidad que ya habíamos dicho también, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos que apuntan como a diferentes tipos de uso clínico, pero también a la diferencia en la estimulación que se puede observar, ¿no? Los efectos secundarios seguramente van a ser igual de amplios, o sea, por eso aquí tenemos un listado igualmente amplio, ¿no? O sea, ya no es tan limitado. O sea, según el tipo de receptor que pueda estar alcanzando el fármaco, es el tipo de efecto secundario que se podría observar.
De hecho, aquí se dan cuenta que este listado es como la suma de los anteriores, ¿no? Entonces, seguramente si hiciéramos un ejercicio de verificar en qué frecuencia se están presentando estos agentes, veríamos que los porcentajes pueden ser muy, muy diferentes y relativamente pequeños, inclusive a lo mejor hasta menos del 10%, ¿no? Pero esto va a depender de qué otras condiciones de salud esté transitando una persona y que implique el uso de otros fármacos. Entonces, esto también nos lleva a pensar que el uso de estos agentes requiere de verificar cómo se encuentra el estado clínico de la persona y si está tomando medicamentos alternativamente a estos, ¿no? Entonces, aquí es como esta cuestión, ¿no? Como muy, muy general y ya estaremos recuperando algunos casos más en específico. Ok, ahora me voy a pasar acá para que veamos esto. En el estudio de estos procesos de la neurotransmisión y de cómo obtener una ventaja de ellos, ¿me dicen si ya se carga la presentación? Ya se ve. Gracias. Ok. Otra manera es ya. Otra manera de visualizar de manera complementaria el efecto adrenérgico simpático-mimético o simpatomimético, que también estaba escrito así, que es el que acabamos de revisar, se puede complementar con estos otros de aquí. Es decir, que podemos de manera como opuesta al agonismo adrenérgico pensar en los antagonistas adrenérgicos. Y entonces, propiamente, aquí estamos ya viendo el caso de aquellos agentes que se van a ocupar de bloquear el receptor, ¿sí? Este ya lo habíamos adelantado desde las figuras, ¿no? Del proceso de neurotransmisión. O sea, si queremos impedir que un neurotransmisor alcance a ejercer su efecto, pues hay que bloquear el receptor, ¿no? Para que el receptor hacia el cual tienen su dirección o logran hacer su efecto y pues ahí tenemos a esta gama de bloqueadores, ¿no? Algunos de tipo alfa, de tipo beta y de tipo mixto, ¿sí? A nivel del sistema parasimpático, que sería del lado derecho, vemos entonces pues cierta similitud en lo que toca a la indicación de tener pues sí agonistas colinérgicos, pero pues en su denominación pues similar, tendríamos que también se les puede reconocer como parasimpático-miméticos, ¿no? Entonces, aquí tenemos oportunidad de observar una acción directa o indirecta, también como lo veíamos con algunos simpático-miméticos. Ahora, tenemos también antagonistas de tipo colinérgico que pueden tener especificidad hacia uno u otro receptor muscarínico, por un lado, o a nivel de la placa neuromuscular, ¿no? O como también se verá posteriormente, existen algunos ganglios que son importantes en el organismo de las personas que bajo ciertos estímulos pueden estar relacionados a algunos trastornos y entonces pues tenemos el bloqueo ganglionar como tal, ya lo repasaremos. Aquí sí vemos otros niveles de bloqueo, pero con relación a este neurotransmisor, ¿no? La acetilcolina. Entonces, como les comentaba, estos que estaremos comentando son complementarios y algunos pues totalmente opuestos a los que estuvimos diciendo ahorita. En esta revisión así como general, ¿no? Entonces, aquí ya habíamos dicho que de manera directa o indirecta
podemos tener este efecto simpático-mimético y nuevamente la acción que veíamos, ¿no? Aquí con este tipo de productos de tipo catecolamina, de tipo no catecolamina, ¿se acuerdan? Aquí lo tenemos avanzadísimo, excelente. Y el caso de los que no necesariamente son de tipo catecolamina, ¿verdad? Aquí los tenemos. Ahora, cuando pensamos en los agentes bloqueantes, vamos a ver que tienen una clara dirección al tratamiento de la hipertensión, ¿sí? O sea, en los usos clínicos. Entonces, aquí el punto es, estos efectos los vamos a retomar posteriormente con las diferentes tipos de hipertensión que, por ejemplo, la OMS establece. Y a lo mejor no pensamos en que son muchas esta clasificación que puede incluir estos tipos de hipertensión. O sea, en algunos casos, más bien la OMS reconoce, por ejemplo, 3 categorías de control de la hipertensión, como leve, moderada o severa. Hay otros documentos, aparte de la OMS o documentos consenso, que más bien la denominan como controlada o descontrolada, o de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Dependiendo del documento. El punto es que aquí solo seré breve en esta cuestión de la hipertensión, porque será un tema de otra unidad. La hipertensión clínicamente se va a reconocer por tener evidencia de un efecto de vasoconstricción en pequeños y grandes vasos. Significa que este fenómeno de vasoconstricción tendría que ser remediado de alguna manera para que se relajara y esto favorezca que más fácilmente el flujo sanguíneo perfunda en todo el sistema vascular sin que se encuentre con estas variaciones en la luz de los vasos sanguíneos y que esto pueda potencialmente elevar la presión arterial, ¿sí? Entonces, para ello hay diferentes productos que pueden, digamos, hacer el bloqueo sobre estos receptores alfa-adrenérgicos y entonces allí es donde podemos nosotros observar una mejoría en los niveles de la presión arterial. Ahora, la selección del tratamiento, porque pues ya ven que aquí son varios casos en donde vemos la posibilidad de identificar un fármaco antihipertensivo. La selección del fármaco, igual lo diré breve porque lo comentaremos después con más detalle, implica verificar cómo se encuentra en las últimas semanas el comportamiento de la presión arterial, qué tipo de evidencia clínica relacionada a la presión arterial se dispone de una determinada persona, es decir, que si se ha monitorizado en el último mes o en los últimos 2 meses la presión arterial y en qué tantas de esas ocasiones se encuentra por arriba de los 140 milímetros de mercurio. Ya esto nos habla de que existe un tamiz o un proceso de identificación de la presión arterial, primero, decir que sí la hay o no la hay en una persona, y después en qué intensidad. Si hay la asociación de una otra enfermedad en relación a la hipertensión, o sea que si puede ser además de hipertensa diabética, si hay obesidad o sobrepeso en la persona, si existe alguna dislipidemia o alguna modificación en algún lípido, esto también va a ser importante para la selección. Estos que vemos aquí puestos, en general se consideran de segunda o hasta a veces de tercera elección, porque el caso del fenómeno de la hipotensión es muy común. En varios casos esta hipotensión, como para el caso del prazosin, solo ocurre en las primeras dosis.
después se autorregula. Pero en varios de los demás fármacos, lo que se puede ver como estos de aquí, la fenoxibenzamina o la fentolamina, que en general son últimas elecciones, prácticamente cada vez que se consumen pueden generar hipotensión. Y entonces aparecen estos signos y síntomas de hipotensión que son muy latosos, que a las personas no les gusta, y hace que muy fácilmente no sean adherentes al tratamiento o lo abandonen, ¿no? Entonces, hay otros grupos farmacológicos que apuntan hacia otro tipo de receptores fuera de los de orden adrenérgico y logran modificar la presión arterial más exitosamente. O sea, tal es así que inclusive tenemos el caso del terazocin, la terazocina como un agente que ayuda a paliar varios síntomas de la hipertrofia prostática benigna. Seguramente han escuchado como una situación muy común en hombres de 50 años en adelante, que no es cáncer, porque luego hay muchos pacientes que piensan que esto es como cáncer. O sea, el término benigno lo que indica es que más bien es una inflamación o un endurecimiento, algunos otros urólogos así lo comentan, de la próstata, de tal manera que hace como que aumente el tamaño, pero muy, muy lentamente, o si aumenta el tamaño, ahí queda, ¿no? Entonces, digamos, por ubicación anatómica, se recordarán que en el tracto genitourinario masculino existe una porción de la próstata que puede tener este contacto con la uretra. Entonces, este incremento de tamaño limita o constriñe esta porción uretral y lo que hace aquí es relajar en lo posible o mantener relajado en lo posible este tracto y entonces favorece la micción, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por eso les decía, son como agentes que no necesariamente van a ser como súper dirigidos para la presión arterial, pero pues por ahí puede ser, ¿no? La activación de alfa-2 requiere que se encuentre activada alfa-1. Si bien es directa la acción de, aquí está otra vez lo de clonidina, si bien es posible esperar la acción alfa-2 y de ahí el que haya vasodilatación, el asunto es que es más exitosa la clonidina estimulando la acción primero sobre alfa-1 para que de forma refleja alfa-2 también empiece a tener su acción. Por eso esto que yo les decía que era directo, pero también era indirecto, ¿no? Entonces también sigue siendo como una de segunda o tercera elección en el tratamiento de la hipertensión. O sea, vimos que aquí ya estamos considerando otra gama de efectos farmacológicos, ¿no? En este caso. Uy, bueno, aquí vemos el caso de otro tipo de productos que se sabe que pueden tener cierta selectividad. O sea, ya ven aquí inclusive esta cuestión, ¿no? De que si pueden ser considerados cardioselectivos por la situación de que se sabe que pueden inhibir principalmente o en medida de lo posible a beta 1. Pero lo estoy diciendo así porque esta selectividad que está declarada aquí, uno pensaría, entonces son seguros porque solamente van a beta 1. La verdad es que no necesariamente. O sea, existe el riesgo de que en algunas personas puedan ser sensibles sus receptores beta 2 hacia este tipo de agentes. Pero lo vamos a retomar con mayor amplitud en la siguiente sesión para que podamos entender cuáles podrían ser ciertas ventajas en el uso de agentes selectivos o no selectivos, ¿no? Como puede ser particularmente el caso del metoprolol versus propanolol, que siempre es todo un asunto en el uso ya clínico. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a dejar. ¿Tiene algún comentario? No, pues, Bueno. Nos vemos entonces el próximo martes. Que tengan buen fin de semana.
Igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias.